Fue el vicio del alcoholismo que me llevó a pasar pues muy mal, al grado de no contenerme ya. Más alcohol. Empecé un día, 2 días, y después toda la semana. A raíz de todas esas semanas de alcohol, conocí la cocaína. Empecé con 1 grapa, 2 grapas, luego 3 grapas. Yo ya compraba 5,000 pesos de cocaína. Yo era conocido como un loco, como que no pensaba. Andaba armado y traía droga y dinero. Estuve a punto de ir al reclusorio. Muchos problemas en mi matrimonio agarré causa de eso porque pues ya no llevaba el gasto para la casa, ya se me hacía fácil agarrar el gasto para comprar mi cocaína, a dejar sin comer a mi familia. Me perdía mucho, me perdía a no llegar a la casa a veces. Mi matrimonio pues ya no era vida lo que estábamos viviendo. Pues un día llego yo muy drogado y le hablo a mi esposa y le pongo la arma en la cabeza para matarla. Ahí es donde se acaba todo. Surge la separación y me quedo sin nada. Un sufrimiento grandísimo que sentía yo. Yo miraba a mi alrededor y sin familia, sin nada, y me sentía muy triste. Me separo de mi esposa y agarro el vicio día y noche, a drogarme, a alcoholizarme día y noche, al grado de no saber de mí. Una noche me tuvieron que juntar con sobredosis muy alta, que ese día yo iba a morir. Cuando desperté en el hospital y me dijo el doctor que había tenido una fuerte sobredosis, que estuve a punto de un paro cardíaco, de un paro fulminante, me dijo. Llego al Templo de los Milagros con droga todavía, con alcohol. Siento la tranquilidad en el templo. Siento que hay algo que yo no conocía. Al poco tiempo que llego al Templo de los Milagros, escucho hablar de la Hoguera Santa. Y pues yo pregunto que qué es eso, qué es Hoguera Santa. Y me explicaron que era entregar mi vida al altar, de que hay un Dios vivo y que ese Dios puede todo. Ese Dios puede cambiar mi vida. Me dicen que puede cambiar mis vicios, puede transformar mi persona. Y decido yo dejarle todo en el altar a Dios. Todos mis vicios, mi comportamiento, todo lo que yo hacía mal, decido entregárselo a Dios en el altar. Entregué toda mi vida. Fui liberado de la droga, fui liberado del alcohol. Gracias a Dios, ningún vicio, totalmente cambiado, liberado de todos los vicios. Participé nuevamente en otra hoguera para restaurar mi matrimonio, para hacer ya las cosas bien con Dios. Y se viene el cambio que ella se va otra vez conmigo a vivir. Recupero mi esposa, recupero mis hijos, mi matrimonio es muy bendecido. Hay amor, hay comprensión, hay pues muchas cosas muy bonitas. Me faltaba lo económico en mi vida, que yo ya no quería ser un trabajador. Y yo decido participar en la Hoguera Santa y es donde viene el gran cambio para mí. Hoy Dios cambió mi identidad. Como Jacob, ya no soy un don nadie, ahora soy el señor Ulmaro. De ser un empleado a ser patrón, a ser mi propia empresa. Hago limpiezas de parcelas, hago excavaciones para construcciones, acarreo materiales en mis camiones, todo lo que es materiales pétreos para la construcción. Tengo 2 camiones, una máquina, un carro que jamás yo pensé que iba a llegar a tener, un carro importado
para mi esposa. A mis hijos les regalo sus cuatrimotos. Yo me compro mi propia moto. Nos vamos a pasear en moto, nos vamos a pasear en carro. Logramos obtener un terreno que es el sueño de nosotros, hacer una cabaña. Agarré 5,000 metros cuadrados de un terreno. Yo esperaba ese nomás, pero surgió otro terreno más chico de 1,200 metros. Podemos ir a donde nosotros queramos, a comer, a pasear. Todo lo que yo tengo, los bienes, no es tan importante como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios estar dentro de mí. Tener el Espíritu Santo es una alegría, es hacer todo con Dios, el estar con Dios, el tener a Dios, ser la propia bendición.